Empezamos el programa con la doctora Juliana Sierra. Ella es médica especialista en medicina alternativa y funcional, y el tema que nos quedó como empezado desde la semana pasada fue el de la fibromialgia. A mí me quedó tan empezado que yo necesito volverlo a empezar. Yo creo que sí, comencemos desde cero. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial a los televidentes. Empecemos por entender qué es el dolor, ¿cierto? Entonces, el dolor es una herramienta por la cual el cuerpo se comunica con nosotros y nos dice algo está pasando. Y esto es independiente si el dolor es agudo o crónico, porque son dos eventos médicos completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? La cronicidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo pasa a ser un dolor crónico? Cuando lleva más de 3 meses. Entonces, yo llevo, por ejemplo, a mí me dan crisis 1 o 2 veces a la semana, pero llevo 3 meses presentando esto. Entonces ya estamos entrando al nivel de la cronicidad, ¿cierto? Esa es como la primera diferencia. ¿Qué es lo que uno encuentra en la mayoría de los pacientes? Es que cuando se están enfrentando al proceso de la crisis, lo normalizan. Entonces vamos a esperar a que esto se me quite, esto se me va a quitar después, y eso es un grave error, porque si partimos de lo que dije al principio, que es la herramienta por el cual el cuerpo nos dice, ojo que algo está pasando, el que yo diga, esto se quita solo, no va a hacer que eso se quite. ¿Qué es lo más sensato? Escucharlo. Ahora, vamos a entrar al tema puntual, que es la fibromialgia. Entonces, resulta que la fibromialgia es una condición médica en donde se juntan dos cosas que son muy importantes. La primera es una fatiga. Y la segunda es un dolor crónico. Y ese dolor crónico tiene varias características. Primero, que es permanente. O sea, me duele en el día y me duele en la noche. Tiene momentos de crisis, solo que esas crisis no son como tan fáciles de especificar. O sea, puede que me aumente con el dolor o porque hice mucho ejercicio, o porque estoy en el proceso hormonal, o porque tuve una mala noche, o porque estoy estresada. Juli, esto, porque es que si hablamos del dolor y hablamos del cuerpo, pues estamos hablando de los pies a la cabeza. Esa es otra característica. Entonces, en la fibromialgia, los dolores pueden ser articulares o pueden ser musculares. Y no tiene patrón. Eso significa, puede que hoy me levante, la persona levante y le está doliendo todo, sí. O puede que hoy se levante y le duele el cuello, pero mañana le duele la espalda, pero mañana le están doliendo los hombros, pero pasado mañana le están doliendo las rodillas. Entonces, es una condición médica que inclusive el diagnóstico cuando se hace por descarte. O sea, ya le buscaron por todos los lados y definitivamente entonces vamos a coger a esta persona, no le encontramos como nada que nos explique esta crisis de dolor, entonces ya la empezamos a catalogar como fibromialgia. ¿Y cómo se cataloga como fibromialgia? O sea, una cosa es por descarte, pero hay algunos exámenes médicos que nos indiquen eso. En general no, porque el problema más importante de la fibromialgia es celular. Entonces, como lo que se daña es nuestra célula, todo nuestro cuerpo se agota en general, pero no hay una cosa macro que uno pueda decir, este fue el daño puntual, porque es realmente todo. A mí hay una cosa que pasa con los pacientes de fibromialgia que socialmente sufren mucho, porque tienen estas dos características. Entonces, está fatigado, es decir, su nivel de energía es bajito y fuera de eso tiene dolor. Entonces, el común es que los pacientes están como en su vida cotidiana tratándose de compensar. Entonces, él como se mantiene así, entonces él dice, no, pues hoy voy a hacer esto, hoy voy a estar bien, o hace un esfuerzo importante, ¿cierto? Pero como las crisis no tiene cómo programarlas y no mirarlas, entonces esa típica persona que dice, ve, al otro día no apareció en el trabajo, o se incapacitó, o ay, qué conveniente, pues íbamos para donde mi mamá y te dio la crisis de dolor, ¿cierto? Porque el dolor no se ve. Entonces, socialmente, también ese tipo de pacientes tienen como una carga adicional, porque él se acostumbra a vivir así, hace un esfuerzo importante para hacerlo así, no puede programar, entonces no sabe cuándo le va a dar la crisis, entonces no la puede prevenir, y cuando revienta, genera un ámbito social como que dice, pero ayer estaba lo más de bien noche. ¿Y viene acompañado de otros síntomas, otras manifestaciones, además del dolor? No, son las dos cosas más importantes. Alteraciones en el sueño, en el ánimo. Lo que pasa es que esos son como consecuencias. ¿Por qué? Porque si tengo dolor día y noche, pues el dolor, ¿cómo va a estar? Y el descarte, yo he escuchado hablar mucho de los puntos gatillo, de la fibromialgia. Hablemos de esto que puede ser importante. ¿Qué son puntos gatillo? Son puntos que están como
presentes en el 90% de la población, que son como los puntos articulares en el cuello, como los superiores y los inferiores, la parte de los epicóndilos en ambos, en las rodillas, al terminal toda la parte de la columna, que son casi que son los puntos de conexión biarticular, es decir, donde se juntan ambos grupos musculares. Es el punto de O sea, más como que dolor. ustedes, los médicos, van tocando. Vamos Cuando van tocando, lo van y tocando diciendo- y se genera dolor en esos puntos específicos. Exacto. Digamos que van Sí, sumando es muy puntos. normal, o sea, pues No. hay, por ejemplo, rodillas, codos, esas articulaciones hay veces cuando No uno las es hace- normal que te duela. Ay, ay, ay. No es normal a ninguna A edad, ninguna edad. en ningún momento de la vida. Por eso les digo, como el dolor se vuelve crónico, entonces yo digo, No lo normalizo. No lo normalizo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué desata esta enfermedad y si hay una predisposición de quien la padece? Cambios genéticos o predisposición genética no hay. Pero ¿qué sí pasa? Entonces vamos a entender el cuerpo no desde lo macro, es decir, no desde la cabeza, hombro, rodillas y pies, sino que vamos a entender el Y cuerpo. todos aplaudimos. Exacto, vamos a entender es el cuerpo desde lo celular, porque el daño aquí es lo celular. Como le contaba yo a Olga, hacen exámenes y todo está normal, porque el problema es intracelular, no es macro, no es mi codo, no es mi cuello. Es verdad que se siente como si el sistema de cableado estuviera rajado, o sea, que cuando te tocan duele y molesta. Duele, pero si nosotros lo fuéramos como a especificar de otra manera, yo pensar más como que el cableado está haciendo electricidad, porque ahí estaríamos hablando más de una neuropatía. Es como si tuvieras a esa persona como si la hubieran apaleado. O sea, si la vieras con un montón de morados, todo el cuerpo, así se ve, como si ella la hubieran hecho, como si estuviera toda llenita de morados. Dato de Garrotazo. más o menos así. ¿Y qué tanto Molina. tiene que- Montaña qué abajo. pena. ¿Qué tanto tiene que ver el manejo emocional y el manejo del paciente, de su inteligencia emocional en esto? Todo, es que el cuerpo es un sistema. Lo que pasa es que ahí, Olga, uno no sabe qué fue, si primero el huevo o la gallina. Si tú no duermes, ¿cómo van a estar tus emociones? Si tú estás fatigado, ¿cómo vas a estar tus emociones? Pero también es cierto que mis emociones pueden hacer este proceso más tranquilo o lo pueden hacer más difícil de lo que ya por principio es. Entonces vamos a entender una cosa, que era lo que tú me hablabas, que genera que el cuerpo se desgaste. Entonces, internamente yo que empiezo a ver, veo una célula inflamada. Si yo la veo con un microscopio, vería una célula grandota, llena de líquido por dentro y lenta. Eso es lo que internamente está pasando. ¿Qué genera que esto pase? ¿Cuáles como los desencadenantes o qué genera que esto hace? Desde mi concepto, el problema más grande es una alteración en la respiración interna. ¿Cómo así, doctora? ¿Es que hay respiración externa e interna? ¿Cómo así? Pues sí, médicamente sí. Porque una cosa es lo que yo hago para llevar el oxígeno que respiro, o sea, el aire a mis pulmones, esa es la respiración externa, pero la respiración interna es todo lo que tiene que pasar de ahí hasta que llegue a mis células. Entonces, esa es la primera disfunción que se hace. Entonces, no llega el suficiente oxígeno, nuestro cuerpo empieza a decir, listo, como el oxígeno es mi gasolina, el cuerpo que dice, bueno, yo me voy a sobretrabajar o voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder seguir cumpliendo lo que yo tengo que cumplir. Porque no porque yo respire menos, mi hígado va a trabajar menos, o mis músculos van a trabajar menos, o mi cerebro va a trabajar menos. Ellos siguen teniendo los mismos requerimientos metabólicos. Entonces, en ese esfuerzo, en ese sobreesfuerzo adicional, ahí es donde se totea. ¿Y qué genera? Degeneración. O sea que cualquiera podría sufrir de fibromialgia, Que además por ejemplo. entiendo que es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? O sea, No es tanto autoinmune porque hoy no sé, por ejemplo, las pruebas de autoinmunidad salen negativas, pero indiscutiblemente el sistema inmune está involucrado, no porque te esté atacando a ti,
pero sí porque genera un proceso de inflamación crónica, es decir, los marcadores de inflamación crónica sí se alteran. Hay preguntas de nuestros televidentes a través de los distintos medios que habilitamos, la línea WhatsApp, Instagram, y acaba la primera. Usted no tiene gripita. No, la gripa me tiene a mí. Hola, si a medida que pasa el tiempo es muy doloroso, puede llegar a quemarme en una cama hasta no tener alivio. A quedarme debe ser, ¿cierto? Sí. Pero aprovecho porque es una sensación de dolor como con ardor también. Sí, ¿no? es una sensación de dolor con ardor y es muy incapacitante. Entonces puede que a largo plazo el paciente no es que se quede y no se pueda levantar, pero si él va viendo un deterioro importante en su calidad de vida, cada vez que se levanta le cuesta más hacer su vida cotidiana, le cuesta más. Normalmente están gruñones porque están con dolor. Claro, con dolor en todo, pues, cuando va a abrazar a sus hijos o cuando va a hacer una expresión duele. O sea, ya llega un punto en que el tocarte, el acariciarte, aunque sea una leve, o sea, que sea una expresión de pues natural del contacto humano, pues va a empezar a generar dolor. Normalmente los dolores se tratan con antiinflamatorios o con, ¿cómo se llaman los otros? Analgésicos. O analgésicos. Pues depende. ¿Es la solución para esto? Yo creo que es una solución parcial. En el siglo XXI, pues sentir dolor creo que no se vale. Pero pensar que esto va a ser una solución es quedarse muy cortico a lo que se puede hacer, porque también es claro que no existe un solo medicamento que cuando se ingiera no genere efectos adversos. O sea, eso es como limpiar el charco, pero no detener Es la apagar gotera. el incendio, exacto. O sea, Yo necesito sin saber apagar dónde el viene. incendio. Mejor dicho, Doc, usted va a seguir con nosotros porque nos quedó faltando una parte muy importante y es el tratamiento. Porque Claro. esto es lo que necesitan. Sí, yo lo tengo, sí, yo me siento identificado, pero ¿qué hago? La doctora Juliana va a seguir con nosotros y en la segunda parte habla precisamente del tratamiento, qué hacer, cómo mejorar esta situación. Y no le hablamos si esto es para toda la vida. Depende, yo creo que es curable. Desde mi enfoque es absolutamente curable. Y vamos a hablar de dos cosas, Sandra. Vamos a hablar de lo que podemos hacer en la vida cotidiana y de como tratamientos un poquito ya más especializados o un poquito más elaborados. Que yo por ahí ya estoy medio adivinando, pues, porque si el problema es que el oxígeno interno no llega, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Julita, quédate con Oxigenado, nosotros, sí, señora. está buenísimo el tema. Aquí seguimos en compañía de la doctora Juliana Sierra, a quien le agradecemos la paciencia y que permanezca con nosotros hoy hablando de la fibromialgia. Y ya entendimos muchas cosas acerca de es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Pero creo que nos quedamos ahí como muy intrigadas con el tema de la respiración interna y cómo mejorarla de pronto. Ok. Entonces, creo que sería importante que lo enfoquemos desde los hábitos. Hay Claro. algo que podamos hacer en nuestra vida cotidiana que impida que la fibromialgia, si ya apareció, pues empeore o que prevenga, digamos, la aparición de esta enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? O sea, la pregunta es, ¿cómo empiezo yo a hacer que mi sistema de salud mejore? Una de las primeras cosas que dijimos ahorita es, el problema más grande es que la respiración interna está mal. Entonces, ¿cómo empiezo desde la cotidianidad a mejorar esa respiración interna? Entonces, primero, es importante hacer respiraciones conscientes. Increíblemente, la respiración es la base de la vida, pero es una función que siempre pasa de paisaje, porque es una función automática. Refleja. Yo no tengo que pensar en que tengo que respirar, pero el no pensar que tengo que respirar en un momento actual donde vamos a la carrera nos hace respirar mal. Entonces, tener momentos en el día que yo diga, una hora, voy a sacar la horita del almuerzo y voy a hacer 5 respiraciones conscientes. Voy a inspirar, voy a retener y voy a botar. Esto es fundamental para empezar a mejorar esa respiración Incluso interna. en YouTube, métanse a YouTube, pongan respiración consciente, ejercicios de respiración consciente, van a encontrar miles. Yo no sé si Y de en un la minuto. página ya tienes tú. Y de un minuto. Y de un minuto, o sea, para que las hagan, para que bien juiciosas y nos vamos a empezar a tomar conciencia. Mire qué tan fácil, es gratis. Es respirar. gratis. Listo. Segunda cosa, resulta que existen los micronutrientes. ¿Y los micronutrientes dónde están? Están en muchos alimentos y algunos micronutrientes, como el magnesio, como el ácido alfa-lipoico o como la vitamina C, por ejemplo, son unos nutrientes esenciales para que el oxígeno que yo respiro llegue a la mitocondria. Entonces, ¿qué debo consumir? Magnesio. Alimentos verdes, el brócoli, la coliflor, la espinaca. Entre más verde, mejor. Importante, hacer un proceso
como de limpieza, como 1 litro de agua, ojalá en recipiente de vidrio, 5 cucharadas de vinagre blanco para neutralizar agroquímicos, lo dejo media hora, lo lavo y ya puedo hacer todas las preparaciones con ello. Lo segundo... Perdón, los famosos jugos verdes del desayuno de la mañana son se buenos valen, también. se valen, los batidos Listo. verdes se valen. A mí personalmente me gusta más como Alimentos el verdes. alimento completo, no solamente el zumo, por decirlo así, sino completo. Brócoli, espinaca, acelga, kale, perejil, Entre más cilantro, verde, mientras- mejor. todo verde, listo. Y por ejemplo, el brócoli, cuando ponemos a hervir el agua, y cuando hierve, lo echamos 5 segundos y lo sacamos, exponenciamos esas propiedades. A la persona que le caiga mal, un tip es cortarlo pequeñito, dejarlo con agua con limón de un día para el otro y al siguiente día lo puede consumir sin problema. Para los gases. Para los gases, el que listo, tenga excelente. intolerancia. Van 2 que están súper fáciles. Consumir hígado. El hígado es un súper alimento y tiene todas las características, bueno, bonito y barato. Incluso esas dietas ahorita que están de moda, las funcionales y todo eso, ya todo eso todo lo Sí, manejan. la ahí. idea es hacer un proceso integral, la idea es ayudar a que cada paciente saque su mejor versión de sí mismo a nivel en salud. Y eso va a impactar en todo, en cómo te sientes, en cómo duermes, en cómo te interactúas con tu vida social, porque yo soy luz si estoy prendido. Muchísimas gracias, Juli, por estar con nosotros. Interesantísimo este tema.